Estamos grabando. Ok, la hermana Sara con nosotros. Ok, vamos a orar. Padre Celestial, Padre de infinita misericordia, Señor, te damos las gracias por un día más de vida, Señor. Te damos las gracias, Señor, por cada uno de nuestros familiares, por los alimentos diarios, por el techo donde vivimos, Señor, el trabajo, Padre. Permite, Señor, que tú nos sigas cuidando, tú nos sigas protegiendo, Señor. Mira, Señor, aquellas personas que están pasando necesidades, ya sea de trabajo, de comida, Señor, aquellas que están pasando necesidades, que falta de trabajo, Señor, que tú les proveas a cada uno de ellos, Señor. Mira, aquellos que están en hospitales, Señor, que tú te apiades de ellos, Señor, que algún hermano pueda llevarle mensajes, Señor, que puedan recuperarse, Señor, que tú los cuides. Mira cada uno de nuestros familiares, en cualquier sitio que ellos se muevan, Padre, que tú los lleves con bien, Señor, que tú los protejas también. Te estoy pidiendo en esta noche, Señor, muy especialmente por nuestro hermano pastor. Gracias porque tú has estado con él en todo momento, tú lo sigues cuidando, sanando, Señor. Gracias por tu gran misericordia para con él. Gracias porque él te ama y él te sirve, Señor. Ahí te ha dedicado toda su vida a servirte, Señor. Mira, a nuestra hermana Aida, de igual manera la ponemos delante de tu presencia para que tú la sigas cuidando y protegiendo. Mira a cada uno de los hermanos de nuestra iglesia. Lisbeth, nuestra hermana Lisbeth, está delante de tu presencia. Mira que ella ha tenido esta dificultad, Señor, que con su caída, Padre, tú puedes reparar huesos, Señor, poner huesos nuevos, Padre, y recuperar completamente de su brazo y de su pierna, Señor, que tú la restablezcas, Señor, y que pueda estar bien prontamente. Te pido también, estoy pidiendo en esta noche por mi madre, Señor, que yo sé que ella está en una edad que tiene dificultades, Señor, con su mente, Señor, controlar su mente, Padre. Mira que muchas veces se le olvidan las cosas y tiene dificultad, Señor, con muchas cosas. Padre, bendices todo su cuerpo. Sánala, Señor, dale tranquilidad, Señor, que ella pueda descansar en ti, Padre. Te pido también por el estudio bíblico del domingo, te pido por el culto del domingo, la prédica, todo te lo ponemos en tus manos para que tú estés ahí, Señor, administrando en ese que es tu casa, Señor, casa de oración. En todo lo que hacemos es para ti, Señor. Te pido también por Rita, Señor, y el esposo de ella, Señor, que está en Puerto Rico, Señor, no sabemos, pero tú conoces su dificultad, tú sabes su dolencia, Señor, y tú puedes pasar tu mano sanadora sobre él para que tú lo puedas restablecer prontamente y podamos tener con nosotros nuestra hermanita Rita, Señor. Te pido por nuestra hermana Alba también, cuida de sus rodillas, Señor, que tú le des la fuerza, Señor, que tú la sanes, Señor, para ti no hay nada imposible, Señor. Te pido también por mi hija, Señor, que viene el día viernes, Señor, que tú la traigas con bien, que pueda compartir aquí conmigo y con todos los demás familiares y que tú la puedas regresar con bien hacia su lugar de su trabajo, Señor. Bendícenos en esta noche, bendice a cada uno de los hermanos que están congregados, que están conectados, Señor, para escuchar tu palabra. Y bendice a nuestro hermano Miguel Ángel y tú lo puedas usar de una manera especial en este estudio bíblico, que podamos aprender cada día de todas las cosas grandes que tú tienes para mostrarnos a nosotros, Señor. Quédate con nosotros en esta noche, porque te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Jesús. Habitante
Amén. Entonces, Miguel Ángel con nosotros en esta noche. Muy buenas noches, mis hermanos. Un gran gusto de verles a cada uno, de saludarles y compartir con ustedes la palabra del Señor otra vez, por miércoles. Continuamos en el capítulo 10 y hoy día terminaremos el capítulo 10 de Mateo. Dios mediante nos permita hacer eso. Y terminaremos todos los versículos para poder ya movernos a un poquito más en lo que es el ministerio del Señor Jesucristo en la tierra y su misión y lo que consiguió con la gran salvación para cada uno de nosotros. Que el Señor me los siga bendiciendo. Gracias por seguir participando. Y voy a empezar hoy día colectando la tarea. A ver, unos 5 minutos, ¿quién hizo la tarea? Levante la mano. Sobre el miedo, se habla más de 500 veces en la Biblia. El temor de Dios es una idea presente en todas las religiones. Se refiere a una forma específica de temor cercano a las ideas de respeto, admiración y sumisión hacia Dios y su voluntad. En ese sentido, muchas religiones temen el juicio final, el infierno o la omnipotencia de Dios. Bueno, no sé si sea esto de... Muy bien, muy bien. Eso es un buen artículo. ¿Cuál es de dónde lo sacaste? Bueno, consulté ¿cómo es? En Google. Ok, muy bien. Muy bien, así empieza. ¿Alguien más quisiera dar una definición de las diferentes definiciones de la palabra temor en la Biblia? Gracias. Esto lo tomé de Cristianos Unidos. Dice, el tener temor de Dios es tener la debida reverencia y respeto por Él y hacer todo lo que se requiere de nosotros para servirlo. Esto está en Salmos 89:7, Hebreos 12, 28, 29. Dice, estar frente a su rostro en todo lo que hacemos para ser agradables a Él, sin dejarnos influenciar por querer recibir una buena opinión de las personas. Como dice 1 Pedro 1, 24, 25. Dice también, saber que no debemos cuentas a nadie más que a Dios por nuestras acciones. Temer actuar en contra de su voluntad. Temer deshonrarlo con nuestras acciones. Esto asegurará que actuemos con rectitud, amor y bondad hacia nuestro prójimo. Temer tergiversarlo a él o a su palabra en el mundo. Temer tomar a la ligera el peso y la importancia de a lo que Dios nos ha llamado y del ministerio que nos ha dado. Un odio por el pecado y una seriedad acerca de cuán pecaminoso es. Romanos 7:13. Amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y guardar sus mandamientos. Esto está en Deuteronomio 6:4-5, Deuteronomio 10:12-13 y Mateo 12:36-38. Muy bien. Yo también. La palabra temor, traducción de varias palabras hebreas y griegas que originalmente habían enfatizado las diferentes clases y los variados grados de temor. Sin embargo, la mayoría de ellas son tradiciones del hebreo yaré, que es temeroso, del hebreo pahat, que es tener miedo de, del hebreo haarat, que es asustar, del griego phobek, temer, con el sustantivo derivado de phobos, que es temor, dice, tema al principio, que al comienzo tenía un significado de huida, pero luego se cambió el significado a provocar la huida. Y aparece más de 500, como dijo la hermana, más de 500 veces en la Biblia. Dice que el concepto de temor, tal como está expresado en la Biblia, cubre un amplio espectro de emociones. Y hay una lista de citas en donde se encuentra esta palabra y donde están todos esos significados, diferentes significados. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Gracias, Mireya. Muy buen trabajo. ¿Alguien más? Todos, muy buen trabajo.
Sí. Hermano, yo dice ¿qué significa el temor de Yahvé? Las principales palabras del hebreo y del griego que se traducen en la Biblia como o faltan. El temor de Dios es una idea presente en todas las religiones. En el Nuevo Testamento está el temor, está descrito con la palabra griega phobos, palabra griega calameo. En ella encontramos la palabra griega tal como lo habla la persona común, no como los literatos del Nuevo Testamento. Y los griegos usaron la palabra biblium para referirse a sus libros en el Antiguo Testamento o escritos en arameo, el Nuevo Testamento en griego. Muy bien. Oye, se pasaron hoy día, hicieron muy bien, felicitaciones, muy bien, gracias por ese escrutinamiento, ese es bueno enterarse de ese tipo de movimiento, de investigación. Eso es lo que nos pide la Biblia, que escudriñemos las Escrituras, que vayamos profundamente, que vayamos más allá de lo que podamos leer, porque a nosotros se nos ha dado el Espíritu Santo, que podemos, desde entonces, de que ha sido depositado en nosotros, podemos leer esto como si Dios nos estuviera hablando, porque la Biblia dice también que el hombre común no puede entenderlas, no las puede entender, no las va a comprender y para él es locura. Por lo tanto, el usar el Espíritu que ha sido depositado en nosotros para buscar más sobre esta palabra, lo que ha sido depositado en nuestros corazones debe renacer. Es una semilla que la queremos que crezca, que abarque todo nuestro ser, que vaya podando las cositas malas que tengamos que podar y continuemos. Y qué bueno que hemos sido la tarea, porque hoy día vamos a hablar de algo bien fuerte. ¿Okay? Yo le iba a decir también que más o menos yo también tengo casi lo mismo. No sé si quiere que lo diga, porque dice, bueno, ya casi todos lo dijeron, temor del griego phobos, varias palabras griegas para temor, pero una cosa, no sé si lo habían dicho, que el temor de reverencia a Dios, eso está en Hechos 9:31, Romanos 3:18 y 2 Corintios 7:1. La palabra castellana fobia es una traducción literal de la palabra griega. Y dice 1 Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Correcto, y ahí, ahí se utilizó el griego phobos. Ustedes pueden reconocer esa palabra, ¿saben? ¿No? Hidrofobia. ¿Han escuchado de eso? Sí, ¿Eh? como... Que es el fobia, agua, fobia, miedo al agua, que es una enfermedad. Miedo al agua. ¿Okay? Que les da a los que tienen rabia, que se llama comúnmente como rabia. ¿Okay? Te da hidrofobia. Fobia es miedo, es terror. Y lo que en la parte de Juan, la palabra que se utilizó ahí es phobos. Muy bien, hicieron un gran trabajo. Muchas gracias por eso. Mi corazón se contenta saber de que buscan cada uno de ustedes la más profunda las Escrituras. Qué bueno, se contenta mi corazón. Gracias, mis hermanos y hermanas. Empezaremos hoy día vamos bien fuerte y bien profundo. Mateo 10, 34 al 42. Kevin, ¿estás por ahí? Sí, señor. Kevin, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Gracias, hermano. Por favor, lee la lectura, 34 al 42. Ok. Gracias, hermano. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Los enemigos de hombre serán los de su casa. El que ama a padre y a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida,
la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Dice 40. Sí, continúa hasta el 42. El que va a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. El que quiera, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñines un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, es cierto, os digo que no perderá su recompensa. Gracias, mi hermano. Amén. En este versículo 42 se acaba el capítulo 10 de Mateo. Antes de entrar un poquito más profundo en estos versículos, les voy a dar un resumen del capítulo 10 de Mateo, para que puedan tener un contexto general de todo lo que hemos estudiado en las últimas semanas. Mateo 10 en resumen. Elige a los 12. Recordemos que el capítulo 11 termina con el versículo que dice, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Okay? Jesús sabe bien en su deidad de que el trabajo que hay que hacer para evangelizar requiere de un equipo. Lo podría él hacer solo si deseara, pero el objetivo es de que haciéndolos nosotros, encargando nosotros la tarea, nos ayuda a amar al prójimo como él nos amó. Es una tarea que debemos continuar haciendo, amando aún a nuestros enemigos. Y ahí es donde nos vamos a concentrar hoy día en estos versículos. Entonces, elige a los 12. Eso, mis hermanos, es el llamado. Les da la misión y las condiciones. Ese es el trabajo misionero. Es lo que tienen que hacer. Vayan de a 2, no lleven nada, vivan en fe, demuestren que viven en fe y serán ustedes, nunca les va a faltar nada. Les previene que van a ser perseguidos por esa razón, que los van a perseguir, que les van a meter en la cárcel, que los van a azotar, que les van a hacer un montón de cosas simplemente por hacer ese viaje misionero, por hacer esa misión de llevar el evangelio. Pero les dice que no teman, porque Él está con ellos, siempre. Y el Señor siempre está con nosotros, siempre va a estar con nosotros. Inclusive en Mateo 28, en los últimos 2 versículos, tenemos la gran comisión y al final de esa gran comisión le dice Jesucristo, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Gran promesa, el que vive con fe sabe muy bien de que Jesús nunca lo va a abandonar, no importa en qué viaje se encuentre, donde haya sido perseguido, donde haya sido encarcelado, donde haya sido insultado. Y hoy día vamos a ver esto. ¿Ok? Pero les dice que no teman porque Dios está con ellos. Que por la misma razón de ser discípulos de Cristo, aún en su propia casa, los van a rechazar. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Y él concluye, con grandes recompensas habrá para todo aquel que acepte el evangelio y para quien lo predica. Y esos son los versículos que están viendo ustedes en la pantalla. Si ven bien el capítulo 10, mis hermanos, es la gran comisión, pero explicada. Bien explicada. ¿Qué malo sería si hacemos, o sea, les vendo, digamos, que les vendo un carro, ¿no? Y les digo, ok, tú firma acá nada más y acá está la llave. Entonces me dan ustedes el dinero, les doy la llave
Y después que haya cerrado todo el trato, les digo, por si acaso el carro le falla la transmisión y también por si acaso le falta frenos, por si también le falta un poco de un tune-up y bujías y todas esas cosas. Si ustedes supieran esas condiciones antes de comprar el carro, ¿compran el carro? No lo compro. No. Que tiene todos los problemas, ¿verdad? Pero fíjense en este contraste que les voy a dar. Cristo nos dice de que al hacer el trabajo que Él nos está pidiendo llevar el Evangelio, va a tener un montón de problemas. La vida no va a ser tan fácil como piensan muchas que es fácil. Vamos a ser bendecidos, pero no va a ser somos peces corriendo contra la corriente. Y aún así, han aceptado comprar un carro sin frenos, sin bujías, con una mala transmisión, etcétera, etcétera. Estoy haciendo una comparación, no estoy diciendo que es malo, simplemente estoy diciendo que es difícil. Pero el Señor no es así. Nos pone la palabra, esto es. Ahora la pregunta, ¿estás dispuesto? Aquí está el carro, mi hermano, y tiene todo esto. ¿Quieres comprarlo? Y vamos a ver más adelante también palabra en que el Señor Jesucristo pone palabra bien dura para muchos de sus discípulos. Aún así, muchos se fueron. Cuando se regresó los ojos a los que estaban con él, los apóstoles, les dijo, ¿esto también les ofende? Palabra fuerte. El Señor no tenía por qué guardarse todo esto. Con mucho amor y mansedumbre comunicó exactamente lo que significa seguir a Jesús. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. Ok. Esta es la tarea de ustedes. Es una de las dos tareas. Ustedes van a elegir cualquiera de las dos, ¿ok? Si el Señor dice, en otras partes de la Biblia dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la da el mundo. Cuando Él dice esto acá, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. Y el otro versículo. La tarea de ustedes es que me digan que puede venir alguien que no cree y que ha leído los evangelios y se te va a enfrentar contigo y te va a decir, mira, ¿ves? Aquí se contradice. La tarea de ustedes es decirme por qué no se contradice. No he venido a traer paz, sino espada. ¿De qué espada está hablando el Señor? Lo que pasa es que como usted lo explicó ahora en el tema, las persecuciones venideras, cuando uno envía el mensaje, no todo el mundo lo recibe como bien. Hay gente, uno siempre se va a ganar enemigos y hay sitios donde hay persecución y hay hasta muertos. Correcto, muy bien. Ese es el contexto de este versículo que ya tenía los versículos anteriores. Muy bien, gracias Mireya. Eso es correcto. Cuando llevamos el Evangelio, esto va a ocurrir. Pero la paz que el Señor habla, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. ¿A quién nos está dando esa paz? A nosotros. A nosotros. Y la paz de que está hablando aquí es la paz que la tierra o el mundo quiere esperar, pero Él no la da como la da el mundo. Ya les contesté la pregunta. No tienen que hacer la tarea. Una cosita, Miguel Ángel, yo yo tengo pocos años apenas estar en el Evangelio, en los caminos del Señor, y yo le hablé a una amiga. Como 15. Sí, como 15 años más o menos. Y le hablé a una amiga en Colombia del Evangelio. ¿Qué pasó? Bueno, nosotros no estamos para convencer, el que convence es el Espíritu Santo, pero sí sembré la semilla, pero la reacción de ella fue, como estamos hablando ahorita, fue lo contrario, ¿no?
se puso en contra mía y dejó de hablarme, y ya hasta esta hora no me habla. Entonces yo digo, bueno, Dios, o sea, tú algún día, yo sé que tú le vas a sembrar esa semilla para que ella crea en ti, porque ella está en la iglesia romana. Pero entonces, nosotros en alguna cosa deberíamos insistirle, no para convencerla, sino para, si algún día, por ejemplo, ella me llegase a hablar, deberíamos hablarle de nuevo. Por supuesto que sí. Siempre. Actually, deberías hablarle cuantas veces puedas. Sí. A veces el hablar a la persona una y otra vez va a tener una de dos efectos. O te trata de contradecir y trata de argumentarte y estar contigo y argumentándote. Pero para eso hacemos estos estudios, para que estemos preparados. ¿Ok? O lo otro, va a decir, es Alfredo, no, mándalo a voicemail. ¿Quién toca la puerta? Alfredo, no. Deja que toque la puerta, que piense que no estemos. Es básicamente una huida, un corre. Son una de dos efectos. ¿Ok? Los dos son bien. Estén bien. Para nosotros, ok. No vamos a renunciar. ¿Cristo renunciaría por nosotros? No, nunca va a renunciar por nosotros. Por más que nos separemos. Porque hay muchos cristianos que empiezan bien, empiezan con muchas ganas y todo eso, y dejan de congregarse, dejan de estudiar la palabra, y se empiezan porque eso es fácil, es como un bote en el mar, y de repente dices, bueno, yo no necesito remar ya, solamente voy a poner una vela y que el viento me lleve por donde me tenga que llevar. Y el viento... Perdón, Miguel, de todos modos, o sea, tenemos que seguirle hablando, así nos rechacen, así Sí. no rechacen la familia, no rechacen los amigos. Perfecto. Tenemos que seguirle hablando, o sea. Como termina el versículo, Miguel, como termina el versículo. Yo no las doy como el mundo las da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. No tenemos que tenerle miedo. Tenemos que seguir Sí, hablando. sí, no, no. Dicen sí, si no, no. Exacto. Y Alfredo, solamente para seguir los ejemplos de todos los que están como ejemplos escritos en las Escrituras, tanto Antiguo Testamento como el Nuevo, habla con tu testimonio. Tu testimonio, lo que el Señor ha hecho por ti. Porque algunas veces te van a venir, mira, estoy con una depresión que no se me quita, tomo las pastillas, pero nada me pasa. Todas las personas que han venido a mí, son familias, los que han venido a mí haciendo eso, les he dicho, mira, ¿sabes qué? Yo también sufría de depresión, yo también estaba con pastillas, pero de que conozco a Cristo. Miguel Ángel, un pequeño testimonio. El lunes fuimos a trabajar aquí en Stuart, aquí cerca después de West Palm. Entonces, íbamos a su trabajo pequeñito, en realidad no era nada tan grande. Entonces me dice uno de los muchachos, estoy pensando que ya mañana no tenemos trabajo. Entonces yo le dije, ¿y tú cómo sabes? No, porque es que no nos han avisado. Le dije, sí, pero es que Dios proveerá. Bueno, como a las 10 de la mañana nos llamaron y nos dieron, ¿sabes qué? Mañana vienen otra vez para este mismo sitio porque vamos a hacer otro trabajo extra y no sé qué. Entonces yo me lo quedé mirando y le dije, ¿te das cuenta que Dios provee? No, pero es que a mí me gusta estar seguro. Y yo dije, sí, pero en quien confío. A mí no se turbe nuestro corazón, o sea, confía en Dios. Tú tienes que... Entonces me dijo, bueno, sí, yo también confío, pero yo, ok, ya, déjala ahí. Exacto. O una simple respuesta, yo también estoy seguro. Claro. Tú quieres seguro, no teniendo la seguridad, pero yo ya estoy seguro, ya tengo la seguridad. ¿Te gustaría tenerla? Así de fácil. El objetivo, y ese es generalmente mi estilo de evangelización, es inductivo. Haz que la otra persona piense. Ajá.
nunca los menosprecies, nunca los pongas más debajo que tú, nunca te creas más alto que ellos. No, eso está mal. Siempre dales un punto de vista de que ellos puedan ver. Hazles la pregunta en que, bueno, ¿tú qué harías en este caso? Y que te contesten. Yo no sé si ustedes ven, hay un gran evangelista que se pasa en YouTube. Su nombre es, ¿eres australiano? Jeremiah. ¿Cómo se apellida él? Y que le habla a los estudiantes. Se va a las universidades y les pregunta, ¿usted cree en Dios? Sí, no. Entonces, a partir de ahí, él sigue un flow. Él sigue todo una especie de seguimiento de preguntas. Entonces, si fueras culpable, si hubiera un Dios de verdad y fueras culpable, ¿serías culpable de pecado? Entonces, les haces pensar. El muchacho piensa y el muchacho contesta y no se da cuenta que al contestar, a sí mismo se está dando cuenta, se está dando a entender. ¿Entiendes? Está autoenseñando. Exacto. Entonces, siempre utilicemos ese método, especialmente en estos días con los jóvenes actuales. ¿Okay? El joven actual le gusta decir mucho, I know. No sé si ustedes saben esa respuesta. No sé cuántos de ustedes han tenido hijos teenagers, pero yo he tenido. Dicen, I know, I know. Mira, ponte el abrigo que hace frío. I know. Okay, tú lo sabes, ¿verdad? Ellos lo saben todo. Exacto. No hay nada que enseñarte, ¿verdad? Okay. No, Entonces, no quieren que uno le enseñe nada a ellos porque se creen que saben todo. Bueno, pues hablemos acerca de ¿qué pasa si un ciego guía a otro ciego? Solamente le hacen esa pregunta y dicen, bueno, pues se caen si no pueden ver dónde van. ¿Tú sabes quién dijo eso? Y luego te vienen preguntando. Sí, Aristóteles. No, no fue Aristóteles. Fue Kang. No, tampoco. Fue Jesucristo. Fue Jesús. ¿Te gustaría saber qué cosas más dijo? Y así podemos estar en la evangelización. Como les dije, el capítulo 10 es todo simplemente una exposición de lo que es la gran comisión, de llevar el evangelio. Tienes el llamado, por si acaso el llamado es para todos. Mateo 28, los dos últimos, 19 y 20, ese llamado de comisión es para todos, no es solamente para un pequeño grupo, no es tarea solamente del pastor y los líderes, es para cada uno de nosotros, cada uno. Todos debemos hacer esa tarea, pero como les estoy diciendo, es una explicación más detallada. No penséis que he venido a traer paz a la tierra y no he venido a traer paz a la tierra sino espada. Que alguien me vaya buscando Lucas 12 del 49 al 53. Otro que me vaya buscando Lucas 14, 25 al 33. Y otro que me busque, por favor, Marcos 9, 38 al 41. Voy a repetir. Lucas 12, del 49 al 53. Lo tengo. Lucas 14, 25 al 33. Y Marcos 9, 38 al 41. ¿Ok? Ok, Kevin, léeme, por favor, Lucas 12, entonces. 29, 43. Lucas 12, 49 al 53. Ok. Dice la palabra de Dios. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya está incendiada? De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustió hasta que se cumpla? ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido para traer paz a la tierra? Os digo, no, sino enemistad. De aquí en adelante, 5 de una familia estarán divididos contra 3. Estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra su suegra. Ese es más común, ¿no? Gracias, mi hermano.
Es más común la suegra con la nuera. ¿Ya? No entremos ahí, no entremos ahí. Pero el tema de ustedes, esta es la segunda tarea, esta es la tarea que realmente quería dejarles, es que ustedes me van a tener que escudriñar el versículo 49 y 50. Te los voy a preguntar la próxima semana. ¿Ok? Me van a tener que escudriñar esos dos, porque me van a tener que responder de qué bautizo estaba hablando Jesús aquí. ¿Ok? Ya yo les he dicho, yo no se las voy a poner fácil, se las tengo que poner un poquito así, ajustadito, porque ustedes son tromes, ustedes son buenos, ustedes hacen la tarea bien. ¿Ok? Y repito, no nos metamos con la suegra. No, porque si no, duermes en el sofá. Si no, hay que preguntarle al pastor. Los que hemos venido acá, si aquí ves, dice en el 51 de Lucas, que hemos leído, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. ¿Ok? Entonces vamos a ver aquí que ese mismo versículo se compara con el 34. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Pero Mateo lo pone un poco mejor. El Señor no era violento. Cuando habla de espada, habla de esto. ¿Se acuerdan cómo se deshizo de la tentación de Satanás? ¿Acaso utilizó armas? ¿Acaso utilizó ángeles para destruirlo o pelear con él? ¿Qué utilizó para rechazar cada tentación que Satanás le ofreció? ¿Qué utilizó? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Que es la espada. Esta es la espada. Disculpe, hermano, ¿cuál es la tarea? Escudriñar Lucas 12, 49 49 y 50. y 50. Lucas. 12, Lucas. 12, 49 y 50. Okay. Porque les voy a hacer la pregunta de qué bautismo habla Jesús ahí. ¿Ok? Seguimos. El 35 habla de lo mismo, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Yo no estoy solo en esto. Yo sé que de cada uno de nosotros que hemos aceptado a Jesús, hemos tenido rechazo dentro de nuestra propia casa. Es por eso que se cumple la palabra de la Biblia que dice que si dos personas andan en dos diferentes caminos, en esto estaba hablando del matrimonio, no van a poder sobrevivir. Tanto el hombre, el esposo como la esposa deben caminar hacia dirección de Cristo para poder tener un buen matrimonio. Pero si uno no es cristiano y el otro sí, la Biblia también tiene instrucciones. ¿Qué se debe hacer? ¿Divorciarle? ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de eso? Que tiene que ser de testimonio para para alcanzar a la pareja. Correcto. Cristiano. Debe estar orando por el esposo y la esposa y el esposo por la esposa si en caso ella no es cristiana o él no es cristiano. Pedirle al Señor que le abran el corazón y los dos se conviertan en cristianos y que tengan a Cristo como la tercera cuerda. Porque si no está ahí, es bien difícil y esto lo que dijo Jesús se cumple. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Si quieren una tercera tarea, les pediría, ¿por qué no dice el yerno con la suegra? Pero bueno. No me hagan caso en eso, estoy echando. Los hombres no hablan tanto como una mujer. El disensión. ¿Qué significa la palabra disensión?
Enemistad. Enemistad. Estaba mute. En pleito, en argumentos, en diferencias de opiniones. Eso es lo que es una disensión. Y mire lo que habla aquí, el hombre contra su padre, o la hija contra su madre. En estos días eso es muy difícil. Aún así, en muchos hogares en que el papá y la mamá son cristianos y han traído a sus hijos en el Evangelio, una vez que el muchacho va hacia el mundo y va a la universidad o empieza a estudiar y le fuerzan que tienen que enseñarle la teoría de la evolución y la ciencia. Y ¿cuántos de ustedes han visto la película, Dios no está muerto? Donde en la primera parte vemos que esto es lo que ocurre con este muchacho que es cristiano y se enfrenta contra su profesor de la universidad. Y se para fuerte y dice que no, mientras que todos dicen, ya párale esto, es una pérdida de tiempo, tenemos que aprender. Pero los que han visto la película, ¿ok? Y no quiero contarla para que aquellos que no la han visto la vean, pero es una buena posición de aquellos que están en contra de nosotros. ¿Ok? Y el 36, el Señor es bien claro. Ahí no hay mucha profundidad de qué hablar. Es preciso, es al punto y es exacto. Los enemigos del hombre serán los de su casa. Por testimonio podemos hablar de que hemos tratado de hablarle a nuestros padres, a nuestros hermanos, hermanas, una vez que hemos entrado en el Evangelio, estamos en el primer amor y estamos ansiosos de decirles lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Y qué ocurre? Recibimos rechazos, recibimos insultos, recibimos todas estas cosas. Exactamente lo que les dije a ustedes en lo que el Señor dijo prácticamente en todo el capítulo 10. Si vamos a ser perseguidos. Si se dan cuenta, estos versículos siguen después de lo que es el precio de seguir a Jesús. Jesús es causa de división. Una cosita, me recuerdo que yo le mandaba mensajes cristianos a una tía allá en Colombia. Y ella me dijo, Alfredo, me hace el favor, yo quiero que ya no me manden más mensajes de eso, no quiero oír ningún mensaje de eso porque yo voy a mi iglesia todos los domingos y yo no necesito oír, oír más nada, y es suficiente. Me dijo así, palabras fuertes. Pero mira, con el tiempo ella poco a poco como que me fue, como pidiéndome que yo le mandara otra vez de nuevo los mensajes cristianos y mira, ves cómo va actuando Dios sobre ella, ¿no? Poco a poco. Después que al principio me dijo, tajadamente de que no le enviara más mensajes cristianos porque para ella era suficiente que ella iba a la iglesia. Y Alfredo cuando conoció al Señor le decían en la casa que le habían lavado el cerebro. Y un hermano se burló de él tanto y que después, creo que en menos de 2 años, el hermano se convirtió a cristiano también. El que se burlaba y fue allá a Colombia. ¡Ay, es evangélico, es evangélico! Le hablaba a todo el mundo burlándose. No, a ti te lavaron el cerebro. Qué bueno, yo estoy orgulloso de eso porque me lavó todos los pecados que yo tenía en el cerebro. Exacto. Sí, esa es una expresión típica de los colombianos, porque a mí también me dijeron lo mismo. Cuando regresé a Colombia, me dijeron, ay, Sara, ya te dañaron el cerebro, ya te cambiaron, ya tú no. Ya te perdimos. Ya está bien. Exacto. Es interesante cuando te dicen esa frase, ¿verdad? Ya te perdimos. ¿A qué equipo estaba entonces? Y ahora ¿Estaban los perdidos o los que rescatados? Exacto. Ponte a pensar, ya te perdimos, ¿ok? Si ya me perdiste, ¿cuál era mi equipo antes y cuál es mi equipo ahora? Y si mi equipo de ahora es Jesús, mis hermanos y hermanas en Cristo, los santos, el Evangelio, y que solamente a través de Jesús puedo llegar a Dios,
¿En qué equipo estaba antes? Como les digo, es inductivo, es simplemente hagan las preguntas. Entonces, ¿cuál es tu equipo? ¿Es tu equipo el ser mujeriego, borracho, jugador, mentiroso? ¿En ese equipo estás hablando? ¿De ese equipo es el que me has perdido? Pues qué bien, como dijo Kevin, que me laven ese cerebro. Gracias, Señor, porque me lavaste tú el cerebro. No lo hizo las personas, me lo hizo Jesús. Y no solamente el cerebro, sino todo el cuerpo. Felizmente no le pedí como a Pedro, Señor, mójame todo. No, tú ya estás limpio, solamente los pies, solamente los pies. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que Pedro dijo, no, lávame todo, báñame? ¿Okay? Pedro siempre era irreverente. Sí, el bocón. Y de todos hay. Eso es bueno, que exista. ¿Ustedes se han dado cuenta que eso debe existir dentro de la iglesia para que nosotros desarrollemos esos dones espirituales, como paciencia cuando nunca la tuviste, como tolerancia cuando no la tuviste, como para escuchar cuando siempre hablabas, para que demuestres amor, compasión, donde solamente había prejuicio, juicio y condenación? Todas esas cosas ocurren dentro del cuerpo de la iglesia para nosotros ser desarrollados. Si viene a ti a alguien que es difícil de tratar, no le resistas. Desarrolla, gracias a Dios que te ha dado la oportunidad de poder tener esa persona ahí a tu costado, que te ha querido que te relaciones con esa persona para desarrollar lo que te falta desarrollar. Como dijo Jesús, si al amo de casa llamaron Belcebú, ¿qué no le van a llamar ustedes? Así que eso es fácil. Los enemigos del hombre serán los de su casa. Pero para nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Tenemos que amar a nuestros enemigos. ¿Ok? Y aquí, vamos a entrar a lo difícil. Y el que ama a su padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Vamos a hablar de esos dos versículos. No es digno de mí. Jesús aquí no está dando a entender de que no amemos a nuestros padres, no amemos a nuestros hermanos o a nuestra familia. Lo que está tratando de decir aquí es: no te atrevas a poner a nadie sobre Dios. Y Cristo es Dios. Cristo es Dios. Amén, amén y amén. Y hay mucha gente que yo conozco que ponen a su padre o a su madre, a sus hijos o a sus hijas, en un pedestal y los adoran tanto más que a Dios, y eso no es aceptable para el Señor, que es lo que dice el primer mandamiento. Así es. Así es, Miguel Ángel. Sí, lo que tú estás diciendo, que muchas personas dicen que primero es la familia. O sea, el papá, la mamá, el hijo, la hija. Primero la familia y después Dios. Increíble, es triste oír eso, ¿no? Muy triste. Pero solamente con palabras se puede enseñar eso. Aquel que recibe el Espíritu Santo puede entender eso. Y yo no estuve afuera de eso. Yo también tenía adoraciones por ejemplo, a mi esposa. La adoraba más a ella que a otras personas. O tenía ese pensamiento de que mi familia es primero. No me toques a mi familia porque si no, te la ves conmigo. Cosas como esa. Pero nunca tenía a Dios antes. Y ahora es Dios, familia, después. Pero familia no
porque son familia mía o mi sangre o lo que le quieran llamar, sino porque son mi prójimo. Y es el primer ministerio que se le dio al hombre. Ustedes saben eso, ¿verdad? El primer ministerio que Dios le dio al hombre, Adán, fue la familia. El primero. Porque ahí está tu prójimo. La palabra prójimo significa tu próximo, el que está al costado tuyo. Ese es tu prójimo. Así esa persona está en contra de ti. Y el que no tome su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Ah, la famosa versículo en que se ha sacado fuera de contexto tantas veces. A ver, vamos a leer Lucas 14, 25 a 33. ¿Quién lo tiene? Dice la palabra de Dios así, porque cuesta seguir a Cristo. Dice la palabra de Dios así: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se siente primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Amén. Versículos fuertes. ¿Ok? La palabra aborrece es utilizado en el mismo contexto que aquí en Mateo. No puedes amar a alguien más que a Dios. Eso es lo que significa ahí esa palabra. No puedes poner a nadie sobre encima de Dios. El primer mandamiento lo dice y está bien escrito, bien descrito. Así es. Nadie, nada, ni tú mismo, ni tu propia vida antes que Dios. Como cristianos debemos estar dispuestos a dar nuestra vida por Jesús. Tenemos que amar a Jesús de tal manera que estemos dispuestos a dar nuestra vida por el Evangelio. ¿Qué creen ustedes que significa tomar su cruz? Compárenlo con lo que acabamos de leer en Lucas. ¿Qué creen que significa tomar su cruz? Porque ahí dice bien claro, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Sabemos que el camino del Evangelio no es fácil. Va a encontrar mucho rechazo y de todo lo que la persona le puede hacer a uno. Es como estar preparados para lo que nos vamos a enfrentar. Así como dice aquí, que el que calcula, el que hace un edificio, el que elabora un edificio, tiene que sentarse a calcular primero. Nosotros tenemos que organizar primero y mirar todo lo que vamos a hacer para no ir a la loca. Las cosas de Dios son en orden. Correcto, son en orden. Y eso lo hemos aclarado. Las cosas están ya escritas lo que tenemos que hacer. Nadie puede estar haciendo las cosas como le da la gana. ¿Ok? Porque mucho se ha escuchado. A mí Dios me dijo que hiciera esto. Ok, vamos a evaluar, porque la palabra dice, puede ser verdad, pero la palabra dice que evalúes eso. ¿Te sentaste a evaluarlo o reaccionaste en emoción? ¿Cuál de las dos? Hay que evaluarlo.
¿Cuáles son las consecuencias si empiezo a hacer esto? ¿Cuáles son las repercusiones y hago esto? Y todas esas repercusiones y todo eso tienen alguna influencia para dar gloria a Dios, ve a hacerlo. Y no es de Dios. Tomar su cruz, hermanos, significa exactamente lo que dice el 26 en Mateo, en la parte última, y aún también su propia vida. No puede ser mi discípulo. Tomar su cruz significa básicamente morir a sí mismo. Debes morir. ¿Qué le pasó a Jesús en la cruz? Murió. ¿Por quién? Por mí. Por nosotros, ¿Por qué? para salvarnos de la condenación. ¿Por qué? Justificar, reconciliarnos. La razón del por qué es porque le tenía que hacer caso al Padre. No hay otra. Esa era su misión, lo tenía bien claro, sabía exactamente lo que tenía que ocurrir y ya les di un pedacito de la tarea. Un poquito más. Tengo que ayudarles también, hermanos, yo los amo. ¿Ok? Debes morir. Debes abandonar esa vida que era anterior, pecaminosa, no agradable a Dios. Miguel Ángel, Dale, mi hermano. ¿cómo estás? Dios te bendiga. Qué gusto verte. Igual. Y fíjate que este punto es bien importante porque el Señor nos está hablando, dice, al discípulo. ¿Y cuáles son los discípulos? Todos, pues no todos son discípulos, dice la palabra del Señor. Algunas personas que son seguidoras, pero el ser discípulo, Él está hablando directamente a los discípulos. Y esto encierra, tiene un contenido bien importante porque el verdadero discípulo renuncia a todo y sigue a Jesús. Por eso es que Él dice, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí, pero Él no está hablando a cualquiera, Él está hablando a sus discípulos, que somos discípulos cuando nosotros renunciamos las cosas que más queremos, que más nos cuesta dejar, ¿no? Correcto. Muy bien dicho, hermana. Muchas gracias. Es básicamente, se resume en esto. ¿Ok? Aquí en mi mano tengo mi trabajo, mi esposa, mis hijos, mi casa, mi carro. Todo lo tengo aquí en esta mano, que el Señor me lo ha dado. Gracias, Señor. Ahora, quiero que me des la habilidad de seguirte, Cristo. ¿Ok? Te lo puedo dar, pero tienes que soltar eso para que tu mano esté vacía y te llegue eso. Porque si quieres mantener la mano en todo y también coger el discipulado, se te va a caer algo. Cuando Jesús llamó a los apóstoles y los encontró en la playa, ¿y qué estaban haciendo? Pescando. Y cuando se les acercó y les dijo, sígueme, ¿qué hicieron? La siguieron. Lo dejaron todo y siguieron. Lo dejaron todo y lo siguieron. Y lo hablamos la vez pasada, que dejaron el negocio, porque ellos estaban haciendo, es un negocio, es un trabajo, es lo que daba sustento a la familia, sustento, comida, nada, dinero para poder hacer las cosas, pero lo dejaron todo. Ese es el discipulado de la que de tu hermana está hablando, es correcto. Pero todos queremos ser discípulos de Jesús, todos tenemos que tener esa mente. Debemos estar dispuestos a perder todo, porque todo lo que tienes te lo dio Dios. Nada de lo que tienes lo obtuviste por ti mismo, el Señor te lo dio. Es una gran falacia y es una gran ilusión del maligno que te pone estas ideas que tú eres el que lo hizo y eso no es verdad. Tú fuiste un instrumento para que llegara a él, sí, pero quien te lo dio fue el Señor.
porque nada ocurre sin su consentimiento. Amén. Amén. Por eso, nosotros somos nada más que mayordomos. Tenemos que practicar una mayordomía de lo que el Señor nos ha dado. Y si el Señor te dice, como le dijo a Felipe, ve para el desierto y habla, que hay alguien que tiene que escuchar. Lo dejó todo y lo siguió. Lea su libro en Hechos, porque así es como lo hizo. Dejó todo lo que estaba haciendo y fue movido por el Espíritu. Y eso es lo que tenemos que hacer crecer. Eso es lo que le falta a nuestra iglesia actual. Debemos dejar que el Espíritu Santo crezca en nosotros. ¿Cómo hacemos que lo que crezca? Haciendo lo que estamos haciendo ahora, estudiando su palabra, dejando que esa palabra nos exhorte dentro de nosotros, nos haga crecer, nos haga aumentar las ganas de querer hacer lo que Cristo nos ha mandado hacer. Llegando a este versículo, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Por quién quieres vivir? ¿Por tu esposa? ¿Por tu esposo? ¿Por tus hijos? ¿Por tus hijas? ¿Por tus hermanos? ¿Por tus hermanas? ¿Por tu jefe en el trabajo? ¿Por tu trabajo? ¿Por tus posesiones materiales? ¿Por quién quieres vivir? ¿A qué quieres dedicar tu vida? En los 80 y pico de años que puedas estar o 90 y pico de años que puedas estar. Es bien difícil llegar a 100 vueltas alrededor del sol, ¿saben? Porque eso es todo lo que hacemos, es ir alrededor del sol. Y es bien difícil llegar a la vuelta número 100. Y si llegamos, no llegamos como atletas, ¿ya? Llegamos bien cansaditos. Si hallamos nuestra vida, la perderemos. Nuestra vida fue creada desde antes de la creación. Ya el Señor tenía pensamientos de nosotros, ya había pensado en nosotros desde antes de la creación del mundo. La palabra lo dice y así lo creo yo y así sé que lo creen ustedes. Por lo tanto, yo estoy aquí bajo su divina voluntad para hacer la misión que Él quiere que yo haga. Dediquemos nuestras vidas al Evangelio. Y hallaremos nuestra vida. Una vez en un estudio, un hermano en la iglesia hizo esta historia. Fue bonita, siempre me ha impactado. Yo creo que ya se las mencioné. Que en un avión venía un dignatario y alguien muy famoso. Y dentro de ese avión también estaba un pastor que regresaba, estaba yendo de viaje de misión. Entonces, a la hora que baja del avión el dignatario, había un grupo ahí afuera esperándolo, dándole aplausos y dándole banderitas y diciendo, ¡ah, qué bueno que llegaste! ¡Ah, qué bravo, bravo, bravo! Baja el dignatario. Pues sale el pastor caminando y nadie lo reconoce, nadie le dice nada, nadie le dice bienvenido, nadie le dice nada. Se observa esto y a la hora que está bajando, una vocecita le dice, no te preocupes, que todavía no has llegado a casa. Y cuando llegues a casa, va a haber esa celebración. Esta no es tu casa. Cumpliéndose lo que dice la palabra que somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Desde que conocemos a Jesús, no somos más que extranjeros y peregrinos aquí. Perdemos nuestra ciudadanía. Nosotros ni somos estadounidenses, ni colombianos, ni peruanos, ni salvadoreños. Ya no somos nada de eso. Somos cristianos. Nuestra ciudadanía es en los cielos.
Somos Amén. hijos de Dios. No hay nada de malo tener nuestra identidad, de dónde vinimos. Porque tampoco fue coincidencia de que algunos de ustedes nacieron en Colombia, algunos de ustedes nacieron en El Salvador, algunos de nosotros, yo nací en el Perú. No, eso no fue coincidencia. Porque eventualmente algún día espero que el Señor nos dé ese tiempo de que podamos regresar a nuestros países y hablarles a todos los amigos o que dejamos ahí atrás de lo que es Jesús o a las nuevas gentes que están ahí. Llegando a este versículo ahora. Al que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. A que vosotros recibe, a mí me recibe. No me acuerdo exactamente dónde está, pero lo pueden buscar si desean, ¿ok? Es donde Jesús dice, cuando separa a las ovejas de los cabritos, ¿se acuerdan? Y les dice, porque venid aquí, mis siervos, mis amados, porque cuando tenía sed me diste de agua, cuando tenía hambre me diste de comer, cuando estaba desnudo me vestiste, cuando estaba con tristeza tuviste compasión de mí. Y los otros preguntan, pero ¿cuándo te vestimos cuando tenías sed? ¿Cuándo te dimos agua cuando tenías sed? ¿Cuándo te damos de comer cuando tenías hambre? Y él dijo, porque se lo hiciste a uno de estos pequeñitos. A mí me lo hiciste. A mí me lo hiciste. A quien vosotros recibe a Jesús en su casa. Pero tenemos que ser buenos ministros de nuestro Señor. Instruidos. Sabios, con la sabiduría del Espíritu Santo que solamente el Señor te da. No tener miedo al hablar, porque en el momento, dice la palabra, en la hora, hablarás lo que tiene que decir el Espíritu. Mateo 25:31. Gracias, hermano. Y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. O sea, tenemos tres partes aquí, ¿ok? A quien los recibe a vosotros, recibe a Jesús. Recibe a Jesús. Y el que recibe a Jesús, recibe al Padre y el Espíritu Santo. Recibe a Dios. Recibe a los tres. El que acepta a Jesús, tiene los tres. Una cosita, Miguel Ángel. Yo tengo un grupo en internet, un grupo cristiano, se llama Jesús, el camino, la verdad y la vida. Y yo hablo mucho de Jesús, pero he oído de que hay iglesias cristianas que solamente hablan de Jesús. Eso trae como un poquito de confusión a mucha gente porque dicen que otro día me dijo una vez, Alfredo, pero tú ¿por qué hablas tanto de Jesús? Entonces yo le contesté, porque en la Biblia aparece de que Jesús es el mismo Dios. O sea, él en muchos versículos dice, mi padre y yo somos uno. O sea, somos los mismos. Entonces, la gran comisión es cuando nosotros tenemos que hablar de Jesús. O sea, lo que él hizo y cuál es el plan de él a toda la humanidad, ¿no? O sea, está bien hablar de Jesús. ¿Qué me puedes decir tú, Miguel Ángel? O sea, yo siempre estoy, o sea, mi enfoque es en Jesús. Los milagros de Jesús, su vida, todo lo que él comenzó, el Evangelio. Dame tu opinión, por favor. Añade la palabra Jesús, Cristo. Ajá, sí, Jesucristo. ¿Okay? Cuando hables de Jesús, habla de Jesucristo. Porque la palabra, su nombre, Jesús, ¿ok? Y el Cristo, que es el Mesías, el Hijo de Dios, el unigénito, el Cristo. Entonces le das todo ¿cómo se llama? El contexto de quién estás hablando. Estás hablando del mismo Dios, porque la palabra lo dice.
Y eso es nuestra misión, es hablarle de Él, bautizarlos en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando hablemos del Evangelio, tenemos que hablar que Jesús fue el que lo anunció, de cómo lo anunció, cómo lo debemos llevar, pero es por los tres, por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, diciendo siempre, es un solo Dios. Y esa es la parte que a veces es un poquito, podemos ir de repente en medio navegar. Pero si nosotros no tenemos un gran concepto, un buen concepto solidificado solamente en las Escrituras de lo que es la Trinidad, nos van a retar constantemente. Especialmente, ya esto creo que ustedes lo saben, que los musulmanes nos llaman politeístas. ¿Sabían eso ustedes? Nos llaman politeístas porque creemos en más de un Dios. Que creemos en 3 dioses. Pero ¿quién le explica a un musulmán lo que es la Santa Trinidad? Sin embargo, el musulmán sabe que Alá tiene un espíritu. A ver, bueno, explícame tú. Adoras a la humanización del Padre, porque ese es el problema de muchas religiones, que humanizan al Padre. Cuando realmente es un solo Dios. Y eso es lo que tenemos que buscar, el concepto de cómo poder explicar el concepto de la Santa Trinidad. Y es ahí donde la razón por qué los testigos de Jehová han podido ganar tanta gente, porque no se concentran ni en Jesús, ni en su Espíritu, sino solamente en el Padre. Y se refieren a la Biblia diciendo, mira, acá habla Jesús de su Padre, solamente de su Padre. O sea que tiene que decir, por ejemplo, este es uno de esos versículos que ellos utilizan. Mira, acá dice que Jesús fue enviado por Dios. Acá dice que el que me recibe, a mí me recibe, el que recibe al que me envió. Yeah. Así mismo, es Dios, la Trinidad. 3 personas, un solo Dios. No voy a entrar ahí, bien difícil, es bien profundo esto, ¿ok? Como tan profundo es, como dijo Pablo en Efesios, ¿ok? De que por lo tanto, él dejará a su padre y su madre, se unirá con su esposa, con su mujer, y serán una sola carne. Y lo que sigue de ahí, después en Efesios, dice, grande misterio es este. Cuando hablemos de Jesús, hablemos con lo que está en la palabra. No pongamos ni más ni menos. Juan 14 debe ser suficiente para cualquiera aceptar a Jesús. ¿Okay? Leen todo el capítulo Juan 14, debe ser suficiente para alguien decir, ok, tengo que aceptar a Jesús. Pero a veces se hace difícil. Pero con instrucción, mi hermano, con un poquito de instrucción, con un poquito más de profundizamiento, podemos llegar a hacer. Recuerden siempre, ¿ok? Para hablarle a alguien de Jesús, hablen de nuestro testimonio. Cuando Pablo fue llevado preso y lo estaban llevando lo querían arrestar, que regresó a Jerusalén y se lo querían llevar a Roma, ¿de qué habló? Habló 3 veces, lo único que dijo fue su testimonio. Su testimonio. Lo que le pasó camino a Damasco. Lo habla como 3 veces, lo habla. Y ya todo el mundo sabía de lo que estaba haciendo Pablo, pero el único que habla es su testimonio. Y eso es lo que debemos hacer. Este es mi testimonio. Este era yo, ya no soy. Miguel Ángel, yo he oído hay iglesias cristianas que se refieren a Jesús solo. ¿Nos puedes decir algo de eso? ¿Perdón? Hay iglesias cristianas que hablan de Jesús solo. Se llama como
o se hacen llamar Jesús solo. ¿Qué nos puedes decir de eso? Ahora que estamos hablando de la... Falta de instrucción, es falta de instrucción. Es como decir a muchos de que, y he escuchado esto también, que hay iglesias que solamente aceptan el Nuevo Testamento, que el Antiguo Testamento no debe ser incluido en lo que significa el Evangelio. No, está todo incluido. Porque si vas al Nuevo Testamento, Jesús dice, toda palabra habla de mí. Y cuando Pablo predica el Evangelio de Jesús y habla en todas las sinagogas de las Escrituras, ¿de qué Escritura está hablando? El Nuevo Testamento no existía el Nuevo Testamento cuando Pablo estaba plantando iglesias, no existía. Existía solamente el Antiguo Testamento. Y esas son las Sagradas Escrituras. Y aquel que se condena a sí mismo. No podemos ni quitar ni añadir. Que alguien me busque el versículo en Apocalipsis que diga eso. Está el último, capítulo 22. Y me lo lea. ¿Que le quitas o le añades? ¿De qué? Bueno, mientras vamos a encontrar, voy moviéndome para ahorrar el tiempo. 40. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Lo que viene a mi mente aquí son muchas historias del Antiguo Testamento, pero la que más viene a mi mente es cuando Elías se encuentra con la viuda en la sequía. ¿Cuál fue la recompensa de profeta que la viuda recibió? La provisión. La provisión. No le faltó ni harina ni aceite en una sequía hasta que volviera a llover. Y una vez que llovió, cesó. Por lo tanto, la señora con su hijo no murieron, porque estaban condenados a morir. ¿Cuál es la condición de un profeta? Y esto es un tema, un punto on the side, ¿ok? La condición de un profeta en el Antiguo Testamento, aquel que hace una profecía en el nombre de Dios y no se cumple, debe ser ¿qué? ¿Qué dice la ley de Moisés acerca de los profetas que hacen profecías y no se cumplen? Es un mentiroso, ¿no? Sí, pero ¿cuál es su... La muerte. La muerte por ¿de qué forma? Lo colgaban. Pedreado. Apedreado. ¿Ok? ¿Y cuántos gente han salido diciendo, Dios me ha dicho, ¿ok?, que esto va a ocurrir? ¿Ok? Y una de las cosas, Miguel Ángel, que aquí estaba leyendo en Juan No digo más sobre eso. Juan 10:30, y dice aquí, la palabra de Dios dice así: yo y el Padre uno somos. Ahí los judíos rechazaban a Jesús y ya iban a coger piedra cuando él dijo eso. Hermano Miguel Ángel, la cita está en Apocalipsis 22, aquí al versículo 19 dice, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Es eso? Exacto. Está bien. Gracias, mi hermana. 22:19. No le quites nada ni le añadas nada. Es muy simple, no podemos quitarle nada al Evangelio. Y Pablo le habló a Timoteo sobre estas cosas. El libro de Judas habla de estas cosas, de que habrá muchos falsos allá afuera,
predicando lo que no es, quitándole aquí y allá. Le pasó a Pablo en Corinto, cuando él estaba diciéndole, ustedes estaban bien, estaban haciéndolo bien, y se tiraron para hacer otras cosas. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Ajá, vamos a hablar de esto un poquito. ¿Quiénes son los justos? Los Por si acaso, aceptaron. perdón, que han aceptado a Jesús. Los aceptados. ¿Okay? Que se deriva, es una derivación de la palabra justificado. Y el que recibe a un justificado. Cuando hablamos la palabra que dice justificado, nosotros somos justificados por El sacrificio que hizo Cristo. Por la sangre de Cristo. Por la sangre de Jesús. somos justificados. ¿Por qué? Porque esa sangre debió haber sido nuestra, pero fue la de Él. Por lo tanto, fuimos justificados. Quiere decir que fuimos comprados, fuimos redimidos, fuimos completamente limpiados de eso al aceptar a Jesús como el sacrificio perfecto que Dios esperaba que ocurriera. Y así ocurrió. ¿Okay? Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Quiere decir de que aquel que al que tú vas y le llevas el evangelio de salvación y te acepta a ti y te acepta la palabra y acepta a Jesús, la recompensa de justo recibirá. Por lo tanto, el que acepta a Jesús se convierte como uno de nosotros, otro justificado. Si me pudiera ponerles a ustedes decir, ok, díganme, ¿cuándo fue la primera vez en su vida que ustedes escucharon de Jesús? Y si en esa primera vez que escucharon a alguien que les estuvo hablando del Evangelio, ese día aceptaron, aleluya, alabado sea el Señor. Pero yo sé que muchos de nosotros no fue así, no fue al principio. Tuvo que la semilla germinar primero. Y al final, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Entiendan que este versículo Jesús habla que no nos para nada el poder hablar, es algo simple. ¿Qué tan fácil es dar un vaso de agua? Cuando alguien te ha tenido sed, has negado el agua. Cuando alguien te ha pedido un poco de agua, ¿le has negado el agua? No. Es más, sin que la pidan, uno se la da. Los señores que vienen a cortar la grama, siempre me da pena, pobrecitos, que con tanto, con el sol afuera, que está bien quemándose y ellos están... Y es capaz que tienen agua, pero yo de todas maneras yo se la ofrezco. Es tener misericordia, ¿no? No hay pérdida llevando el Evangelio, hermanos. Solamente hay ganancia. Por más difícil que la pérdida parezca para nosotros, siempre hay una ganancia. Nuestros ojos pueden ver solamente más lejos que nuestras narices. No podemos ver el verdadero plan de Dios. Si el Señor tiene que sacrificar nuestra vida y la vida de nuestros que están alrededor solamente para su gloria, que así sea, Señor, que así sea. Porque si esa es tu voluntad para que tu nombre sea glorificado, debemos aceptar con gozo de que eso va a ocurrir. Y no estoy hablando de que va a ser fácil en algunas circunstancias. Les he dicho ya varias veces, prepárense porque viene una persecución. No estamos abstentos de ser perseguidos. Todo discípulo de Cristo ha sido perseguido. Todo aquel que ha aceptado a Jesús ha sido perseguido hasta en su propia casa. Somos perseguidos y debemos aceptar la persecución como una gran tarea para que solamente Él se glorifique.
concluimos el capítulo 10. Quisiera, por favor, que alguien me lea Marcos 9, 38, 41, que se me pasó ahí, pero simplemente eso es lo que quería más para que Alfredo vas a entender una vez que lo lea. A ver, léalo, mi hermano. Así. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Entendieron? Esta es una pequeña ampliación del versículo 42 de Mateo. ¿Okay? No podemos estar en contra de cualquier, el que recién ha aceptado, que le llaman pequeñitos, que tenemos todos los que creen en Jesús por primera vez, son los pequeñitos. Tenemos que ayudarles, tenemos que darles un vaso de agua fría, porque el camino y el trabajo que hay que hacer es fuerte. La mies es mucha, hermanos, los obreros pocos, y cuando los obreros son pocos, el trabajo es grande. Man. Es de sol a sol. Ahí no hay que la ley dice que 15 minutos de break. No, el trabajo es constante. Y tenemos que continuar. Siempre dispuestos a pagar el precio que hay que pagar. Por el nombre de su gloria. Porque todo aquel que quiera proteger su vida la va a perder, pero todo aquel que pierda la vida por nombre de él la ganará. Mi hermano David les va a poner un himno que le pedí que pusiera después de la clase, un himno que ustedes van a reconocer, y me gustaría que mientras esté tocándose que lo cantemos dentro de nosotros, en nuestra casa. Lo cantemos con todo fervor. Y se van a acordar de este himnito, porque a mí siempre me gustan los himnos viejitos. Y perdónenme, pero soy kind of old fashioned like that. No, está bien. ¿Okay? Y lo voy a dejar que lo haga y que lo cantemos, ¿ok? Cantemos ese himno, que es bello. Adelante. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. No vuelvo atrás. No vuelvo. He decidido
no vuelvo a. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Oh, he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir. He resuelto en mi vida. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Atrás, te escogemos a ti, Señor, yo te seguiré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Camino a la luz de tu amor, tuyo soy, tu sangre me limpió y me compró. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó.
Ok. Gracias, mi hermano. Amén. Back to you. Se lo damos al pastor para que nos dé la bendición. Yo creo que ya con cancioncita solamente quiero decirles que este himno le costó la vida a un misionero, sus hijos y su esposa. A los tres fueron asesinados en una aldea. Esto ocurrió en India, mientras estaba tratando de evangelizarlos hacia el Señor. Y el hombre, cuando mataron a sus hijos, cantó esta parte, porque él fue el que escribió este himno. Y cuando mataron a su esposa también, y después lo mataron a él. Pero hubo un gran milagro después de eso, después de esas 3 muertes horribles. Así que para aquel que lo quiera saber, lo puede encontrar. Vea la historia de cómo fue este himno creado y cuál fue el resultado. A pesar de la muerte atroz, el Señor se glorificó. Amén. Que mi Señor me los bendiga. El próximo miércoles continuamos, ya entramos al capítulo 11. Y gracias por esta oportunidad. Que estén bien, manténganse en armonía uno con el otro. Síganse congregándose, aunque sea de la forma virtual. Que Dios me los bendiga. Pastor, por favor, la oración. Gracias. Y ahora que el amor del Padre, la gracia salvadora de su amado Jesucristo, la comunión y participación del Espíritu Santo, sea con cada uno de nosotros, con todo el pueblo de Dios, ahora y por toda la eternidad. Amén. 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 Entonces nos saludamos.